¿Qué haces, maestro? Ah, maestra, mira, arreglando una ratonera. ¿Y para qué la arreglas? Fíjate que en mi comunidad se han desarrollado un gran número de ratas y comienzan a ser una plaga. Tienes razón, sí se pueden hacer una plaga, porque al no haber quien se las coma, entonces se reproducen rápidamente y pueden provocar un desequilibrio en el hábitat en donde viven. No entiendo por qué se han multiplicado tanto estas ratas. Maestro, no te apresures. Te invito a que desarrollemos la sesión del día de hoy y ya verás que tu pregunta va a ser resuelta durante el transcurso de estas actividades. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Me agrada estar con ustedes. Los acompañamos la profesora Alicia Soto Flores y el profesor José Manuel Martínez Prianti. Saludo a todos con mucho gusto. En sesiones anteriores aprendieron que las especies están adaptadas al medio ambiente en el que viven, por lo que presentan características que favorecen la supervivencia y la reproducción. Bien, comencemos con otra aventura de Ciencias Biología. El aprendizaje esperado que hoy iniciaremos es: infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. También deseamos alcancen el propósito de esta sesión, que es identificar la importancia ecológica de los depredadores. Recuerden tomar notas de los datos que les resulten interesantes. Posteriormente, coméntelos con su profesor o profesora de la asignatura, incluso con su familia o amigos. ¿Ya tienen listos sus materiales completos para estudiar? Cuaderno, lápiz, bolígrafo y su libro de texto. Recuerden que la elaboración del abecedario biológico es una práctica constante para consolidar las palabras nuevas o que se requieren de su frecuente consulta. Presten mucha atención para que las identifiquen e incluyan, y de esta forma se enriquezca su vocabulario científico. En esta sesión se plantearán una serie de preguntas detonadoras, mismas que les sugerimos anotar en su cuaderno y darles respuesta de forma paulatina, ya que muchas de ellas serán de utilidad en las siguientes sesiones. Para dar inicio, es importante identificar algunos conceptos. Algunos de ellos han estudiado en grados anteriores. Uno es ecosistema. Se define como el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su medio físico, en donde se pueden distinguir dos factores, bióticos y abióticos. Los invitamos a identificar los factores bióticos y abióticos de un ecosistema, pero antes en su cuaderno dividan una hoja a la mitad, donde se encuentren marcadas dos columnas. En la columna del lado derecho, coloquen como subtítulo factores bióticos y en la columna del lado izquierdo escriban factores abióticos. Una vez preparada la hoja de trabajo, presten atención a la imagen que se presenta a continuación. Por favor, realicen una lista en cada lado según corresponda. ¡Vamos! Observen con mucha atención el paisaje. ¿Qué seres vivos observan en la imagen? Se encuentran algunos animales como el alce, el venado, el zorro, el oso y el castor. Podríamos pensar por estos animales que se trata de un ecosistema boscoso. ¿Ya identificaron de qué lado los deben ubicar? ¡Correcto! Estos deben anotarse del lado derecho porque pertenecen a los factores bióticos. Ahora, ¿cómo se imagina la temperatura en ese lugar? ¿Creen que el ambiente esté fresco o caluroso? ¿Húmedo o seco?
pareciera que es fresco. Pues bien, veamos qué elementos físicos intervienen en el ambiente de cada sitio. Observen las palabras que van apareciendo en el paisaje. Enlístelas en el lado que corresponde. Tenemos dióxido de carbono presente en el aire, luz solar, agua y suelo. Veamos cuál es su función. La temperatura da referencia de la cantidad de energía calorífica que predomina en ese lugar e influye en la distribución de las especies, en su ciclo de vida y en las actividades de reproducción, desarrollo y supervivencia. El dióxido de carbono, la luz solar y el agua son elementos indispensables para las plantas en el proceso fotosintético. La humedad es la cantidad de vapor que forma parte del aire, benéfica para los seres vivos, sobre todo para el crecimiento y fotosíntesis de las plantas. El suelo es fuente de nutrientes para las plantas. Sin él, no podrían crecer. Muy bien, ahora enlístenlos. ¿Irán colocados al igual que los otros factores bióticos o debemos acomodarlos en los factores abióticos? ¡Excelente! En los factores abióticos. Por lo tanto, escríbanlos en la columna izquierda, por favor. La lista debe incluir la temperatura, el dióxido de carbono, la luz solar, el agua y el suelo. Es importante retomar estos factores debido a que repercuten en la distribución y el tamaño de las poblaciones en los ecosistemas. Y la disminución o ausencia de algunos de ellos pueden provocar el desequilibrio ecológico, consecuencias que pueden ser graves. Estoy seguro de que también identifican cómo se organiza un ecosistema. El primer aspecto importante es: individuo es la unidad básica del ámbito local, es decir, un individuo de una especie determinada. Por ejemplo, un pelícano. Población refiere a un grupo de organismos de la misma especie que conviven en un mismo tiempo y espacio y se pueden reproducir. En la imagen podemos ver a un conjunto de pelícanos. Comunidad es el conjunto de diferentes poblaciones que comparten un hábitat. Como se observa en la siguiente imagen, que representa a un ecosistema marino, en donde se ven las diferentes poblaciones que lo conforman. Por ejemplo, las anémonas, esponjas, corales, peces y algas. Todos ellos conforman este ecosistema y comparten el medio físico. Por otro lado, es importante que recuerden que todos estos niveles de organización interactúan e intervienen en el equilibrio ecológico. Acabas de mencionar una palabra clave: el equilibrio ecológico. Pero antes de definirlo, hagamos la siguiente reflexión. ¿Te gusta ir de día de campo? Me encanta, es uno de mis sitios preferidos. Bueno, ¿te has dado cuenta de que todo pareciera que está puesto en un lugar bien definido? Nada sobresale. Todo se ve armonioso, apacible y con un número determinado de ciertas especies que caracterizan al lugar. Ahora que lo mencionas, efectivamente, sí se ve, se percibe el movimiento sutil del ambiente y sobre todo de armonía. Pues eso es el equilibrio ecológico, que en otras palabras se define como la capacidad de un ecosistema de mantener el balance entre los elementos que lo conforman y en cuanto a composición y abundancia de las especies. Pero este proceso le ha llevado mucho tiempo a la naturaleza, lo que ha permitido que las especies evolucionen y se adapten a su medio. También es importante entender qué es una interacción. Y esto es muy fácil.
ya que nosotros mismos las hemos llevado a cabo y es la forma en que nos relacionamos constantemente los individuos con otros a lo largo de nuestra vida. Pero lo relevante de estas es que de ellas depende el equilibrio en el ecosistema. En estas relaciones constantes se lucha por los recursos que existen en el ecosistema a lo largo de su vida. Es decir, se forman relaciones biológicas. Existen diversas relaciones biológicas, pero en esta sesión nos enfocaremos en la depredación. ¿Pero en qué consiste la depredación? Es una interacción entre especies en donde una necesita cazar a otra para subsistir, ya que representa la única posibilidad para alimentarse en el medio que habita. La depredación, aunque pareciera sangrienta y voraz, ocupa un lugar sobresaliente en todo rol evolutivo, en el cual intervienen dos organismos, un depredador y una presa. Cada uno desempeña un rol importante. Antes de continuar, detengámonos un poco para saber qué es un depredador y una presa. El depredador es un organismo que se alimenta de otro igual o diferente. En otras palabras, significa que este rol hay un perjudicado, y en este caso la presa, y un beneficiado, el depredador, puesto que éste requiere de la presa para subsistir. Mientras tanto, la presa es la población que le sirve de alimento a los depredadores, es decir, es quien se caza y necesita protegerse de su depredador. Maestra, tenemos otras preguntas para nuestros estudiantes. Serán dos, que seguro podrán contestar con la siguiente información. ¿Qué sucedería si los depredadores desaparecieran en un ecosistema? ¿Por qué son necesarios los depredadores? Por ello, les invitamos a observar el siguiente video para dar algunas respuestas. Mediante un largo y continuo proceso, los componentes de un ecosistema logran mantenerse en equilibrio dinámico. De esta manera, las diversas especies que habitan en un mismo territorio no solo comparten recursos como el agua, la luz y el suelo, sino que también dependen unas de otras para sobrevivir. ¿Qué hace posible este equilibrio? El equilibrio de un ecosistema se relaciona de manera directa con la disponibilidad de energía aportada por los organismos productores como las plantas y las algas, con las condiciones del medio ambiente y con las interacciones entre las especies. Por ello, cuando alguno de estos elementos se altera o se modifica, el ecosistema pierde su estabilidad. Por ejemplo, cuando se eliminan las plantas de una selva o bosque, la energía deja de fluir por la cadena o red alimentaria, de la misma manera que cuando aumentan o disminuyen las especies. En este contexto, resulta relevante la relación depredador-presa. Veamos cómo se establece. En los ecosistemas existen varios factores que controlan la abundancia de las especies y regulan sus poblaciones. Entre dichos factores encontramos la relación depredador-presa, gracias a la cual las poblaciones varían en equilibrio dinámico. La relación depredador-presa depende, a su vez, de elementos como la fecundidad, el número de crías por camada, las estrategias que emplean los depredadores para cazar a sus presas y las estrategias que emplean las presas para evitar ser cazadas por los depredadores. Por su parte, el equilibrio dinámico se altera según los cambios específicos del número de individuos de una población, como el aumento de las presas, que permite el crecimiento poblacional de los depredadores, el incremento de depredadores, que reduce la abundancia de las presas, y el éxito de las capturas, que afecta a la población de depredadores. Estas relaciones son naturales, normales y necesarias. Sin embargo, cuando las actividades humanas alteran o modifican estos elementos, todo se sale de control. Veamos un ejemplo donde la ausencia de depredadores provoca un efecto devastador en un cultivo agrícola.
La disminución de algunos depredadores naturales de los chapulines, como las aves, las lagartijas y las iguanas, ha generado que los cultivos de muchos agricultores se vean afectados por plagas de chapulines que se alimentan vorazmente de su trigo, maíz o frijol, dejando a su paso grandes extensiones de tierra totalmente devastadas. En contramedida, y con el propósito de regenerar el ecosistema, los agricultores se han visto en la necesidad de controlar el crecimiento de la población de chapulines, y para ello han introducido gradualmente nuevos depredadores como ratones, ardillas, musarañas, coyotes, zorras o zorrillos. ¿Conoces algún caso similar al de la plaga de chapulines? La presencia de los depredadores en los ecosistemas es de suma importancia para favorecer la interconexión en las cadenas tróficas, así como para controlar la cantidad de presas. Por ello, su desaparición masiva por presiones del ser humano tiene un efecto devastador en los ecosistemas. La buena noticia, como vimos en el ejemplo, es que la dinámica de los ecosistemas se puede reactivar con la reintroducción gradual de estos organismos. ¿Qué piensas sobre la función de los depredadores en los ecosistemas? Fascinante saber cómo los depredadores actúan sobre los ecosistemas. Con el hecho de que los depredadores desaparezcan, las presas crecerían sin control, dañando gravemente su hábitat y afectando a diferentes especies. Dentro de la naturaleza, cada uno de los seres vivos ocupa un lugar en específico y cumple con una función, por lo que al eliminar a los depredadores, entonces se altera el ecosistema. Es posible que algunas personas tengan la idea de que los depredadores son crueles por el solo hecho de matar a sus presas para la obtención de su alimento, como por ejemplo los lobos, tiburones, osos, leones, tigres, etc. Y para que se sorprendan, les planteamos la siguiente pregunta. Al ver a una mariquita o catarina, ¿qué sentimiento les inspira? ¿Ternura, cuidado, protección? Se sorprenderían al saber que la catarina es un insecto carnívoro con buen apetito, pues le fascinan los pulgones y otros insectos. Este insecto es de suma importancia en los plantíos agrícolas porque ayuda al control de plagas del gusano cogollero, que causan cuantiosas pérdidas en el rendimiento del cultivo de maíz. Así que no se dejen sorprender por las apariencias. Por otro lado, como el número de depredadores es bajo comparado con el número de presas, podría pensarse que la desaparición o disminución de los depredadores no tiene ningún efecto en los ecosistemas. Sin embargo, su desaparición o disminución afecta el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, los grandes depredadores tienen un papel importante en la regulación de las poblaciones de sus presas, en general herbívoros, pero también de otros carnívoros de la cadena alimentaria, llamados mesodepredadores. Por ejemplo, algunas serpientes son consumidas por águilas. Si los grandes depredadores desaparecen, los mesodepredadores tendrán mayor oportunidad de reproducirse. Entonces, su población puede crecer desmedidamente, lo que puede provocar que consuman más presas, repercutiendo en las poblaciones de los organismos de los que se alimentan. Asimismo, los animales herbívoros más grandes probablemente también aumentarían su número. Como resultado, la vegetación podría disminuir de manera considerable, con lo que se podría afectar todo el ecosistema. Por tanto, se puede inferir que los depredadores participan en la regulación de las poblaciones de su ecosistema. Esto podría dar respuesta a mi pregunta inicial. ¿Por qué las ratas se han multiplicado tanto? Bueno, así como lo observamos al principio, las ratas se han multiplicado al carecer de un depredador que las regule. Si no existe la depredación, estas crecen sin control, convirtiéndose en una plaga. Les invitamos a que nos acompañen en esta lectura. Se trata de un artículo sumamente importante en donde se menciona un ecosistema que estaba a punto de desaparecer,
titulado ¿Por qué necesitamos a los depredadores o en qué consiste una cascada trófica? El ejemplo del parque de Yellowstone en Estados Unidos, donde los lobos consiguieron cambiar hasta el curso de un río. En el caso de este parque, los lobos habían desaparecido hacía más de 70 años, lo que llevó a una superpoblación de ciervos y coyotes, hecho que redujo la vegetación casi a la nada y acabó con la presencia de un gran número de especies. En 1995 se llevó a cabo la introducción de unos pocos ejemplares de lobos. Nada más llegaron, los lobos empezaron a cazar ciervos, lo que hizo que descendiera drásticamente su población. Pero no solo eso, consiguieron que los grandes herbívoros como los ciervos evitaran ciertas zonas en las que rápidamente plantas y árboles como los álamos y los sauces volvieron a crecer. Esto trajo consigo la llegada de nuevas especies como aves y castores. ¿Me ayudas, maestro, por favor? Los castores, a su vez, con las construcciones que realizan en los ríos, crearon hábitats que atrajeron reptiles, anfibios, peces y otros roedores. Pero la cosa no quedó ahí. Como los lobos también redujeron la cantidad de coyotes, los conejos y los ratones crecieron y tras ellos aparecieron otros mesodepredadores, como zorros, comadrejas, mofetas, águilas y halcones. La población de osos también creció al disponer de más presas y frutos que comer, lo que también reafirmó la posición dominante de los lobos. El crecimiento de árboles y plantas, por otro lado, logró que la erosión se frenase, que los márgenes de los ríos se estrecharan y se estabilizaran, creando charcas que también atrajeron más especies. Por medio de esta lectura, le damos respuesta a las dos preguntas que realizaste anteriormente. La presencia de los depredadores es vital. Ya vimos el papel relevante que desempeña un depredador en su ecosistema. En este caso especial, los lobos grises, quienes con su presencia colaboran en la estabilidad de la estructura del ecosistema, participan en la regulación de las poblaciones, favorecen la estabilidad del ecosistema mediante efectos positivos de la cascada trófica, como la presencia de coyotes, serpientes o comadrejas. Contribuyen en la regulación de la reproducción de las especies más pequeñas. Favorecen la recuperación del equilibrio de los factores bióticos y abióticos del ecosistema. En este caso, al reintroducir al lobo gris en su ambiente, el ecosistema inició su recuperación y al paso del tiempo se robusteció un equilibrio dinámico. Otro ejemplo es el caso de los perritos de las praderas. Los herbívoros intervienen en la regulación de las poblaciones de plantas de las que se alimentan. Cuando se pierde a los herbívoros, el paisaje se modifica rápidamente, ya que algunas especies de plantas empiezan a prevalecer sobre otras a las que no les da tiempo de regenerarse. Esto es probablemente lo que sucedería si el perrito de las praderas desapareciera de los pastizales del estado de Chihuahua, al norte de México. Muy bien, ha llegado el momento de seleccionar la palabra clave de esta sesión y que les recomendamos incluir en su abecedario biológico. Seguramente encontrarán otras más que también podrían considerar. Veamos de cuál se trata. Lanzaremos una bolita como en la ruleta y veamos cuando se pare
¿cuál es la palabra relevante que deberán integrar? La palabra es depredador. Muy bien, la pueden incluir. Por último, les sugerimos el siguiente reto. Investiguen sobre un depredador marino a través de sus medios de consulta, como puede ser libro de texto o internet, de preferencia algún organismo que no sea muy común. Describan qué características tiene para la caza, cuáles son los beneficios que aporta a su ecosistema y cuál es su presa. Estimados estudiantes, lo más importante de esta sesión es que despierten su sentido de responsabilidad hacia todos los seres vivos para cuidar y conservar una casa donde podamos vivir y disfrutar de sus bellezas naturales, la tierra. Espero que hayan aprendido y también divertido con nosotros en esta sesión. Nos dio un gran placer estar con ustedes, esperando verlos nuevamente muy pronto. ¡Hasta la próxima!